conozco el área de la base de la plancha, pero no conozco su espesor, porque con ese espesor voy a calcular volumen y problema resuelto. Como no tenemos esa información, vamos a suponer que el espesor de esa base de la plancha es de 5 milímetros. Ellos centímetros más o menos. Un poco realista. Y con esa estimación vamos a calcular el número. ¿Cuánto nos da? 3,39 por distancia. 3,39 por hidrógenos. Ese valor es inferior a 0,1, consecuentemente, bajo el presupuesto de que el espesor de la plancha, de la placa, de la base de la plancha, sea de 5 milímetros, obtenemos un bio de 3,39 por 10 menos 4, inferior a 0,1, y eso significa que podría aplicarse la ecuación de sistemas concentrados. Luego, en teoría podríamos aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Pero aquí hay un pequeño inconveniente. El inconveniente radica en que tenemos una resistencia eléctrica. La resistencia puede considerarse como un objeto, un material que tiene esta capacidad para generar calor. ¿Qué
que es algo que un poco tal vez difiere del planteamiento base. Problema clásico base que nosotros habíamos planteado para reducir esa ecuación es que nuestro objeto tenía una temperatura inicial a tiempo cero que era diferente de la temperatura de los alrededores. En este caso me dice que inicialmente la plancha se encuentra en equilibrio con el ambiente. ¿Qué es lo que genera el desequilibrio de temperaturas? Que la resistencia, ¿sí?, está suministrando energía y calor para que esta superficie se caliente hasta los 140 grados centígrados, que es el tiempo que nos pide que calculemos. Consecuentemente, este problema es ligeramente diferente, porque aquí tenemos generación de calor que hace que esta temperatura empiece a ser diferente y promueva la transferencia de calor para que alcance la temperatura de los 140 grados centígrados. Pero es diferente el planteamiento del esquema básico del problema que nosotros habíamos imaginado para finalmente llegar a esta cosa. Pues aquí lo que tenemos que hacer es que un balance de energía. Porque esencialmente, ¿qué voy a tener aquí? Lo que ya sabemos. Hay una entrada de calor, hay una salida de calor, y eso repercute en la variación del contenido energético. El planteamiento base que nosotros generalmente hacemos donde repito, lo único que hacemos es un balance energético. Perfecto, este mantenía la planta en este caso. Aquí tenemos una resistencia eléctrica para que sea más realista. Aquí está la placa, aquí tenemos una resistencia eléctrica. Esta resistencia es la que está suministrando el calor para que esta placa se caliente y llegue hasta los 140 grados centígrados, mientras acá tenemos un ambiente alrededor que se encuentran a 22 grados centígrados. Pero esta placa, o esta resistencia, perdón, es la que está dando el calor para que esta placa se vaya a quemar. Obviamente, bajo esta consideración de que el biot es inferior a 0,1, podemos suponer que es un sistema concentrado, pero la energía viene de la resistencia eléctrica. Por eso, yo tengo que tomar en cuenta esta cantidad de calor que ingresa a la placa, que es diferente de que tenemos acá la salida, porque eso de alguna forma me permite entender que ahí tenemos la fuerza impulsora, la diferencia de temperaturas, para que exista transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, aquí hay un calor de entrada, que será el calor que suministra la resistencia. Habrá un calor de salida, que obviamente tiene que ser el calor que llega hacia el ambiente, por efecto de la diferencia de temperaturas que se va generando conforme esta placa se va calentando. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con la variación en el contenido energético de nuestro ambiente. Entonces, vamos por partes. El calor que está ingresando es igual 800, pero hay una especie de eficiencia, porque únicamente me dice que el 85% del calor que genera la resistencia se va hacia la placa. Entonces será 800 por 0,85. 600 watts. 680 watts.
Entonces, ojo, ingresa un calor, ya sabemos que viene pues el calor de la resistencia, luego sale un calor, pero este calor que sale es justamente el calor que por convección llega hacia este medio. Por lo tanto, aquí en esta parte me servirá mucho que entender que este calor que es liberado hacia el medio ambiente llega hacia el medio ambiente por convección. Entonces aquí yo puedo plantear H a ¿sí? H lo tenemos, A ya lo tenemos, y el delta T que va a ser igual a la temperatura de los alrededores menos, ¿sí?, la temperatura que obviamente vamos a tener aquí en esta superficie. ¿Sí? Aquí tendremos que hacer una aproximación, alguna estimación, porque efectivamente, ¿qué es lo que está pasando? Esta temperatura es la que está cambiando conforme pasa el tiempo. Y yo necesito calcular qué tiempo tiene que transcurrir para que esta superficie alcance los 140 grados centígrados de temperatura. Pero esta superficie, ¿sí?, por efecto del calor que suministra la resistencia, va cambiando conforme pasa el tiempo. ¿Sí? Con fines de este problema, lo que yo puedo hacer es eventualmente calcular una temperatura media entre ¿qué? La inicial y la final. Pues aquí, temperatura inicial más temperatura final sobre ¿cuánto nos da? Vamos por tener en cuenta los signos, ¿no? 21,20. ¿Cuánto? 21,20. 21, 24. igual, Guatios. ya tenemos calor de entrada, calor de salida, y esto sabemos que es la variación en el contenido energético que presenta el material. Y eso esencialmente es, ¿no es cierto?, la estimación de la energía que yo tengo que suministrarle al objeto, al material, para que cambie su temperatura desde 22 hasta 140. Por lo tanto, esto no es más que MSP. Porque repito, calor de entrada, calor de salida, eso incide en que hay una variación en el contenido energético del material, y eso esencialmente es la energía que requiero darle al material para que cambie su temperatura desde los 22 hasta los 140 grados centígrados de temperatura. Pero, aquí hay que un pero, fíjense en las unidades. ¿Qué es flujo de calor? Razón de transferencia de calor. Vatios, energía por un medio. Si yo calculo MSP delta T, estoy calculando obviamente la energía que le doy al material, pero es energía. Necesito que eso esté expresado por mí aquí. Entonces, nuestro balance nos va a quedar aquí 680 menos 21,24, y eso va a ser igual a ¿qué? A la masa, va a ser obviamente el volumen va a ser igual al espesor multiplicado por el área de transferencia, el área que ya tenemos como dato, multiplicamos este volumen por la densidad, y ya tendríamos la masa, tenemos el CP, 875, y la diferencia de temperatura, repito, va a ser 140 menos los 22, y todo eso dividido para el delta T, y justamente ahí aparece el delta T que es el que necesitamos nosotros.
¿Cuánto nos da? Entonces, este tiempo, 61, ¿cuánto? 65,2. Un minuto, 5 segundos aproximadamente es el tiempo que debería de transcurrir para que esa base de la plancha cambie su temperatura desde los 22 hasta los 140 grados centígrados. Pero repito, este problema tiene una diferencia radical, sustancial, frente al problema clásico. El convencional, en el que aplicamos esta fórmula, tiene esta característica en la cual a tiempo cero el objeto tiene una temperatura inicial diferente de la temperatura de los alrededores. Está caliente, está frío, se pone en contacto con una atmósfera que tiene, repito, una temperatura diferente. Y esa diferencia de temperaturas promueve la transferencia de calor en estado clásico. Acá el problema es diferente. Recuerden, me decía inicialmente la plancha se encuentra en equilibrio térmico con los alrededores. Y no tengo diferencia de temperatura, no hay transferencia de calor. Sin embargo, y es como si ustedes conectan la plancha toma corrientes, esa energía eléctrica calienta la resistencia y esa resistencia está dando el calor que permite que la base de la plancha incluso caliente. Por eso aquí planteamos este enfoque que es esencialmente un balance de ¿qué? De energías. La resistencia me da cierta energía, se va calentando y el calentamiento es uniforme por todo un sistema concentrado y eso ya origina que haya una diferencia de temperaturas entre esta superficie y el medio ambiente y haya transferencia de calor. Como se está calentando, ¿sí? El calor se disipa hacia el medio ambiente y esencialmente lo que yo hago es tomar en cuenta esta superficie para plantear el balance energético. Lo que entra menos lo que sale. Pero lo que sale es calor por convección. A falta de información hacemos una aproximación en cuanto al cálculo de la energía que por convección llega al medio ambiente. H, área de transferencia, diferencia de temperatura. La temperatura de los alrededores es constante, 22. Pero la temperatura de la superficie está cambiando entre 22 y 140, por eso saco una media. Puedo calcular el calor que por convección llega a los alrededores. Variación en el contenido energético del objeto. El objeto se está calentando. Llega de 22 a 140. Puedo calcular cuánta energía tengo que darle. Y eso justamente es el cambio energético que experimenta ese material. Sin embargo, nosotros por el tema de unidades, veo que aquí me falta la unidad de tiempo, variable de tiempo, que es justamente lo que yo necesito. ¿Sí? Ahora bien, este problema podría resolverse bajo otro enfoque. O este problema también, antes de avanzar, tiene esta limitante, esta restricción. Yo supuse 5 centímetros, perdón, 5 milímetros de razón, medio centímetro. Veamos qué pasa si es que yo, o sea, tengo un ancho de placa de 1 centímetro. Veamos qué incidencia tiene el problema de incremento de restricción. Ahora le ponemos 1 centímetro. Vámonos al extremo, pongámosle una pulgada, 2,54 gramos. ¿Sabes cómo es cuánto más te deja la energía? Unos 72. No, pues, no, sigue siendo. Sigue siendo. Mi cable. ¿Cuál es el?
Por eso es lo menos 3. ¿Dónde salió? El bien. Bueno, Ahora que veamos a una pulgada, ¿no es cierto? Sí. Y sería 0,0254, que más se va a mantener. El bio sale 1,723 por 10 gramos. 1,72. 72 por 10 gramos. Fíjense, sigue siendo inferior a la unidad. Lo que quiero que vean es que si yo voy incrementando el espesor de la placa, puede llegar a un punto en el que tal vez ya no pueda considerar sistema de porcentaje, porque claro, si ya tengo un espesor muy grande, eso ya también es una limitante y podría ser que ya no pueda considerar como sistema de porcentaje. Pero claro, veamos la incidencia del espesor, porque a la larga más espesor es más masa y el calentamiento eventualmente va a necesitar más tiempo para que la plancha o la base de la plancha cambie de 22 a 140 grados centígrados. Aquí cambiaría acá, ¿no es cierto? ¿Cómo más se va a mantener? Sale 330,51 segundos. Lo cual tiene mucha lógica, como les decía. Si yo incremento el espesor es más masa de material que está experimentando transferencia de calor. Y a más masa, ¿sí?, voy a necesitar más tiempo para que cambie su temperatura desde los 22 hasta los 140 grados centígrados. ¿Sí? Ahora bien, yo les decía, este problema eventualmente se puede resolver bajo otra forma, otra enfoque. Teniendo en cuenta este balance, ¿no es cierto?, de que el calor que entra y que sale de la placa es diferente, es distinto. Primero ya entendemos que el calor que entra es distinto al calor que sale. Tomamos como referencia la base de la plancha y efectuamos un balance de energía. ¿Sí? Lo que entra es diferente de lo que sale. Según lo que hicimos hace un rato, el calor de entrada es mayor que el calor de salida. Consecuentemente, si yo comparo la salida versus la entrada a nivel de razón de transferencia de calor o flujo de calor, ¿esto qué es? ¿Mayor o menor que 1? ¿O igual a 1? Tiene que ser menor a la. Lo que entra es mayor que lo que sale. Si yo comparo, eso tiene que ser menor.
Luego teníamos esta ecuación, ¿no es cierto? Una ecuación que se utiliza para sistemas concentrados. La temperatura en algún instante de tiempo menos la temperatura de los alrededores sobre la temperatura inicial menos temperatura de los alrededores es igual a E elevado a menos este factor B por el tiempo. En donde B ya sabemos que es H, área, M. ¿Sí? Ahora bien, como les decía, esta ecuación es característica de sistemas concentrados. Esta ecuación la concebimos bajo el esquema clásico, ¿no es cierto? Temperatura subida a tiempo cero, que es diferente de la temperatura de los alrededores. Caliente o frío, para que este objeto cambie o intercambie transferencia o experimente transferencia de calor con los alrededores. Pero lo que quiero que vean, y ya se los mencioné ayer, esto realmente ¿qué se representa? Un grupo adimensional, una temperatura adimensional que está comparando dos diferenciales de temperatura. Un diferencial de temperatura en cualquier instante de tiempo versus el máximo diferencial de temperatura que se puede alcanzar. A tiempo cero, ¿cuál tengo como diferencia de temperaturas? El Ti menos el T sub infinito. Conforme pasa el tiempo, ¿qué pasa? Que este T sub I se aproxima al T sub infinito. Se va cortando la holgura. Consecuentemente, yo estoy comparando el diferencial de temperatura en cualquier instante de tiempo versus el máximo posible, que es a instante de tiempo cero. Pero en definitiva, esto, chicos, representa también una fracción. Porque esto va a ser siempre inferior a ¿qué? Pero, repito, entendamos que esta ecuación se aplica al esquema clásico de todo. Pero en definitiva también representa una función que es inferior a la unidad. Pero al ser un problema diferente, ¿sí? O perdón, lo que yo quiero que vean es que aquí también tengo una fracción. Lo que sale versus lo que entra es menor que la unidad. Y cuando yo tengo esta ecuación, tengo diferenciales de temperatura que se comparan en cualquier instante de tiempo versus el que tengo a tiempo cero y que también es inferior a la unidad. Entonces yo podría llevar a una posible igualación, pero teniendo presente de que esta ecuación se aplica al esquema clásico. Tengo que hacer una modificación y esa modificación va en el sentido de que porque no es lo mismo. El desencadenante del problema no es el mismo. Tengo presente, repito, que esto también representa una fracción que es inferior a la unidad. Si yo tengo 1 menos una fracción que es inferior a la unidad, sigue siendo menor a la unidad. Pero al ponerle 1 menos, estoy dándole esta connotación de que es diferente al esquema clásico. Y con esta ecuación nosotros vamos a resolver el problema. Vamos a darnos cuenta que llegaremos a la misma respuesta. El calor de salida 21,24. ¿cómo lo calcularon? Bueno, sería lo mismo, ¿no? Lo calcularon 2
12. Lo mismo, ¿no? Ya lo teníamos calculado hace un rato. Coeficiente de convección, área de transferencia por la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas es temperatura de los alrededores menos la temperatura media entre 22 y 140 de la superficie. Calor de entrada también ya lo teníamos, que era 850 multiplicado por 800 multiplicado por 85%. Calculemos este B, 12, ¿no es cierto? El coeficiente de convección y el área de transferencia 0,03. La masa, vienen calculando esto de acá, 0,03 multiplicado por 0,005 y multiplicado por la densidad. ¿Cuánto nos da esa masa? 0,05, 0,03, 0,05 o 0,05 o 0,0, 2 ceros. No, pero si es que estamos con la trabajando con los números. La masa sale 0,43. Pero ¿Cuánto? 0,416. 0,46. así es 0,05. Este, Son 10. ¿cuánto nos da este factor? ¿Cuánto? 9,9 por 10 a la 4 para menos 4. Y ahí tenemos este tiempo que es el que necesitamos calcular. Sí, ya. Despejame. No, mira, no tiene. ¿Cuánto? Sí. Que no tengo. Es que eso no tiene para hacer eso. Se pasa. Tiene para graficar, pero menos para resolver ecuaciones. ¿Cuánto va? 22,05. El 22,05. ¿Segundo? Bueno, me has dicho, pero que me escucha. ¿Cuánto nos salió hace un rato? Y aquí estamos cometiendo un error. ¿En qué sentido? Aquí de alguna forma esta es una ecuación un poco más realista del problema, en donde estamos haciendo un balance de tiempo en un balance de energía en un tiempo determinado. Consecuentemente acá yo debo tomar en cuenta la temperatura. Porque lo estamos calculando justo en ese instante de tiempo. No estamos tomando en cuenta el intervalo de tiempo desde 0 hasta
el tiempo que se hace el cálculo. Este es justamente en este instante de tiempo. Por lo tanto, aquí es 22 menos 50. O sea, en el final. Claro. 65. Que es similar a lo que calculamos con ese otro entendimiento. Ah, ya, aquí estaba mal. Ah, sí. Joder, puta, es la cosa así. Me voy a poner una cobija encima, ¿no? No voy a poder que empezó a hacer. Sí. ¿Qué es loca?